Casi nos dan las 8 menos cuarto de la tarde, 7 menos cuarto, si nos escuchan desde el archipiélago canario, y es momento de mirar a los mercados. Análisis con Ernesto Rebello, asesor de patrimonial independiente. Muy buenas tardes y bienvenido, Ernesto. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. ¿Qué tal el verano? Todo bien, bastante caliente. Nos espera también un septiembre movidito, al menos en cuanto a noticias. Tenemos ahora mismo en Wall Street recortando números rojos. El Dow Jones desciende un 0,25% en los 45.524 puntos. El S&P 500 0,7% abajo en los 6.455 puntos. Ayer superaba los 6.500 puntos por primera vez, y el Nasdaq, el sector tecnológico, el más rezagado, se deja un 1,3% en los 21.433 puntos. ¿Cómo vemos el mercado? Sí, el mercado se mantiene en ese modo de codicia, atribuido principalmente por cuatro grandes factores. Primero, hay un proceso de recompra de acciones impresionante por parte de las principales empresas tecnológicas. Se estima que hasta posiblemente un 20% de la subida es por ese plan de recompras que podría alcanzar $1 billón en 2025. Luego tenemos el aumento de la masa monetaria, la M2, y eso gracias al efecto Cantillón, bueno, a una avalancha de dinero hacia los activos. También tenemos a los inversores retail que se están apalancando con unos deudas al margen en niveles nunca antes vistos en la historia. Y luego la gran concentración de los índices en pocas empresas, ¿no? La Mag 7 o las empresas, las 7 magníficas, ya representan más o menos el 40% del índice S&P 500. Sin embargo, creo que hay unos puntos que preocupan, y lo quiero comentar brevemente. Son 5 puntos. Primero, la amplitud del mercado se ha derrumbado a niveles que no se observaban desde la gran crisis financiera del 2008, con lo cual muy pocas empresas son las que se están, digamos, beneficiando, y luego el resto, bueno, se encuentra allí que no crecen tanto, ¿no? Y eso podría ser un riesgo de corrección, porque lo ha indicado la historia en otros momentos. Tenemos el índice económico líder, que se llama Ley. Cuando lo cruzamos con el S&P 500, vemos que el Ley lleva ya casi 4 años en niveles de contracción, y eso suele coincidir con importantes correcciones en el S&P 500. Luego, si el S&P 500 también sigue a los periodos presidenciales, y si analizamos también la data, es posible que observemos un 2026 con un S&P 500 estancado. Y luego hay otra métrica importante. Hay una métrica que agrupa todas las métricas de valoración de acciones, tanto el PER histórico y futuro, el CAPE, capitalización bursátil respecto al PIB, etcétera. Se agrupa todo eso en una sola métrica, y estamos en niveles máximos que solamente se habían observado en 1929, en el 65 y en el 99. Entonces yo creo que hay que tener cautela. Es probable que estemos en un punto de inflexión, aunque con posibilidad de seguir creciendo este año para el S&P 500, pero cuidado que hay, digamos, hay signos de debilidad. Uh-huh. Te quería preguntar también por los datos que hemos conocido hoy. El protagonista de la semana es el deflactor de consumo PCE de julio de Estados Unidos, la medida de inflación también preferida por parte de la Reserva Federal. El dato ha estado en línea con lo esperado, se ha situado en julio en el 2,6% en tasa interanual. La subyacente también ha registrado un repunte de una décima, que se ha elevado al 2,9%. ¿Cómo leemos el dato? Sí, claramente los datos han subido bastante desde los mínimos de abril, pero aún no han mostrado, creo yo, el alcance total del impacto de los aranceles a las importaciones, porque si analizamos cuál es la tasa efectiva de estos aranceles en Estados Unidos, estábamos en un torno a un 3% de lo que se cobraban de forma, digamos, en promedio a las importaciones, y gracias a las políticas de Trump vamos a llegar a un 20%. Entonces, eso tarde o temprano va a impactar digamos, a todo lo que tiene que ver con el precio de los insumos. Y si analizamos quizás también los patrones de inflación de este momento, de estas olas de inflación que han venido desde el COVID, se asemeja mucho al periodo de 1967 con 1983, y observamos que está repitiendo los mismos patrones de una posible tercera ola inflacionista. Así que hay que tener cuidado. Y cuando analizamos los datos del índice de precios al productor, que quizás es donde nace la inflación al consumidor, bueno, el índice de precios al productor medido por la Fed de Filadelfia
subió 8 puntos en agosto y lo ubicó en 66 puntos, el nivel más alto desde mayo del 2022. Y es importante este indicador porque mide los cambios en el precio entre los fabricantes, lo que pagan por las materias primas y los suministros. Por lo tanto, se espera una fuerte tendencia al alza para ese índice, que históricamente es un indicador adelantado para la inflación en los próximos meses. Así que yo creo que la lucha contra la inflación está bastante lejos de ser efectiva y vamos a ver más shocks inflacionistas en el futuro. Ujú. Te quería comentar también, hablando de PCE, tenemos que hablar irremediablemente pues, de política monetaria. La próxima reunión de la Reserva Federal se producirá en septiembre. El mercado confía en un recorte, en un esperado recorte, sobre todo por la parte de la administración Trump. También es una señal que nos pudo dar el presidente de la Fed, Jerome Powell, con un tono más dovish durante Jackson Hole. ¿Crees que finalmente lo vamos a terminar viendo? Sí, yo creo que sí, existe una bastante posibilidades. La probabilidad actualmente está en torno al 87-90% de un posible recorte de 0,25 puntos en septiembre. Un primer recorte y luego verán si es posible hacer otros dos hasta que finalice el año. Y creo que las razones fundamentales para el recorte son, por un lado, la presión política y la persecución judicial sobre los integrantes de la Fed, que está de alguna forma mellando sobre ciertos, digamos, gobernadores. Luego tenemos un mercado laboral que está totalmente resquebrajado, la creación de empleo es cada vez menor, incluso la perspectiva o la expectativa de los estadounidenses, el 62% espera una tasa de desempleo mucho más alta en los próximos 12 meses, y esa es una de las lecturas más altas desde la crisis financiera del 2008. También tenemos la estanflación se siente ya en el sector de servicios y manufactura. Cuando analizamos los PMI y la inflación interna, como lo mencionaba anteriormente, de la inflación, el índice del productor dentro del servicio y manufactura, vemos un crecimiento débil en la producción y inflación elevada dentro de los sectores. Entonces eso es una clara señal de esta inflación. Tenemos precios de las viviendas en las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos, llevan 4 meses de seguidas caídas consecutivas. El nivel de bancarrota de grandes empresas también está en niveles alarmantes y el consumo discrecional de las familias está fuertemente cayendo. Entonces yo creo que la Fed prefiere mantener el empleo a costa del bolsillo de los hogares, ¿no? Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué preferimos? ¿Tener empleo pero con inflación o estar desempleados pero sin inflación? Y yo creo que la Fed se va a decantar por bajar tipos, no poder controlar la inflación, pero sí por lo menos beneficiar al sector de empleo y que las familias por lo menos tengan empleo, aunque sientan inflación en sus bolsillos. Interesante esa pregunta. El presidente Jerome Powell también justificaba, bueno, adoptaba ese tono más agresivo en Jackson Hole. También se refería pues a ese enfriamiento laboral que desde ahí fue ese argumento fue el mayor, digamos, catalizador para los inversores hacia una pista a un recorte. Hablando también de política monetaria, hay que hablar de la batalla legal entre la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y el presidente estadounidense, más bien la administración Trump. Ella ya ha presentado la demanda. Ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguraba que estaban preparados para la lucha. Se acogen a fraude hipotecario cometido por Lisa Cook. ¿Hasta dónde podría llegar esto? Y no sé si podría servir también a modo de presión, ya no tanto a Jerome Powell, pero como para seguir diciendo aquí estoy yo, a pesar de que la Reserva Federal es una entidad independiente y no pueden despedir a Powell, pero es una forma también de seguir presionando la tuerca. Sí, correcto. Claramente Trump está utilizando el sistema judicial como un arma política para acosar a los gobernadores de la Fed como nunca antes se había visto en la historia de ese país, ¿no? Por un lado, ya hace unas semanas, creo que tras bastidores obligó a Adriana Kugler, que era otra gobernadora, a renunciar antes de tiempo, porque se iba a vencer su periodo el año que viene, creo, a finales de este año, y la obligó a renunciar antes de tiempo. Y luego ahora va por Lisa Cook. Legalmente, ya lo comentaste, no lo puede hacer, y Lisa Cook está contrademandando al presidente Trump. Pero hay que recordar algo, ¿no? Que la FED está compuesta por 7 gobernadores.
y las decisiones se toman digamos, por una mayoría simple. Lo que quiere Trump es inclinar la balanza hacia una votación que sea más favorable. Pero al final del día, toda esta tensión puede agravar de alguna forma la visión que se tiene sobre el país. Para mí es una muestra, una señal más de que el país está en una decadencia, donde sus instituciones están debilitadas. Y todo esto causa graves daños al valor del dólar y a la reputación y de la independencia y autonomía de la Fed. En cuanto al dólar es importante porque hay que ver que cuando el dólar llega a un pico de valoración versus otras monedas y entra en un periodo de debilidad, que ya lo hemos visto en el pasado, de los años 70 hasta ahora, han habido periodos de debilidad y fortaleza, que suelen durar entre 5 y 10 años cada uno de esos periodos. Cuando el periodo de debilidad comienza, coincide con techos en la renta variable de Estados Unidos y rotación del capital hacia el resto del mundo, emergentes y activos refugios como el oro. Entonces, hay que tomar las previsiones porque todo este problema político termina impactando en nuestras decisiones de inversión. Ujú. Por último, te quería preguntar por una de las protagonistas en esta semana. Bueno, sin duda la protagonista indiscutible ha sido Nvidia con sus cuentas. Ha superado previsiones con ingresos un 56% más altos que los del año anterior. Sin embargo, en el mercado no ha habido tanta euforia. En este punto te quería preguntar si tenemos que ver todavía si está por estallar la burbuja de la inteligencia artificial. Para mí creo que hay un proceso digamos, de un punto de inflexión, ¿no? El mercado está ligeramente nervioso debido a quizás varios factores. Por un lado, hay declaraciones del propio Sam Altman, que es el director ejecutivo de OpenAI, que habla quizás allí entre líneas de una posible burbuja en la inteligencia artificial. Luego también Meta se menciona que está reestructurando su división de superinteligencia artificial. Y luego hay un reporte muy importante que sacó el MIT, la universidad más importante del mundo, que reveló que el 95% de los proyectos de inteligencia artificial generativa estaban fracasando, o sea, no estaban dando resultados, no estaban dando respuestas a las necesidades de las corporaciones y el retorno de la inversión es nula. Entonces allí se estaba generando como una gran pregunta, ¿no? Si este boom en inteligencia artificial está dando los resultados y está resolviendo problemas. ¿Okay? Y en cuanto al tema de Nvidia, es evidente que sí, es una de las empresas, es la columna vertebral de la inteligencia artificial a nivel global, pero los inversores están siendo más exigentes. ¿Por qué? Porque tiene un PER de 57, que es casi el doble del Nasdaq, y también casi el doble que toda la industria de semiconductores y afines. Entonces, es cierto que ese crecimiento de los ingresos de un 50%, a lo mejor no es suficiente para justificar ese PER de 57. Si vemos el crecimiento de los ingresos pasados y los esperados, nos damos cuenta que aunque sigan creciendo en torno a un 50% año a año, en el pasado eran de triples dígitos, ¿no? Era de 3 dígitos y era muchísimo mayor. Entonces yo creo que el aumento de las ventas de Nvidia creo que fue excelente, pero está más bajo que hace 2 años. Y está el tema de que aún no pueden vender uno de sus productos más importantes, no lo puede vender en China, y quizás esa decisión de poder vender en China no llegue quizás en este año 2020. Pero bueno, ahí hay marrones, puntos a favor y en contra de la empresa. Muchísimas gracias por este análisis, gracias por esas declaraciones. Ernesto Rebello, analista independiente. Hablamos pronto. Gracias por la invitación. Feliz tarde y feliz viernes.